¿Qué vamos a ver hoy día? El último ingrediente que nos está faltando para hacer aplicaciones para empresas, aplicaciones empresariales, es el ingrediente base de datos. Bien, ustedes quizá el año pasado aprendieron cómo hacer que los datos persistan escribiéndolos en un archivo en el disco rígido. Bien. La limitación que tiene esa forma de trabajo de persistencia es que esos datos solamente van a estar accesibles en una única computadora. Lo que vamos a ver hoy día es cómo en una red de computadoras, todas las computadoras de la red pueden almacenar información centralizada en una sola computadora llamada servidor de base de datos relacional. Entonces, ese servidor de base de datos relacionales va a tener dos funciones. La primera, centralizar la información que queramos almacenar en la red de la empresa. La segunda, simplificar el acceso y la manipulación de datos. Bien. ¿Cómo logramos la primera? Centralizar la información. Cuando yo quiera guardar los datos de un cliente, en vez de guardarlo en mi máquina local, se lo voy a dar al servidor de base de datos, le pongamos un nombre, MySQL, le doy a MySQL los datos de mi nuevo cliente y MySQL lo almacena. Bien. Cualquier equipo de la red, cualquier computadora de la misma red, le puede pedir ese MySQL los datos de ese cliente y obtener esa información. Entonces, al guardar los datos en un lugar accesible para toda la red, gestionado por MySQL, esa información va a estar disponible para todos los equipos. Bien. La segunda, simplificar el acceso y la manipulación de los datos. MySQL es un entorno que entiende órdenes declarativas en un lenguaje particular que se llama SQL. SQL es un lenguaje de programación sobre el cual vamos a dedicar la clase de hoy, que tiene por objetivo darle órdenes a MySQL o a cualquier otro motor de base de datos relacional para guardar datos y recuperar datos. Bien, yo a MySQL le puedo decir, guardame los datos de este cliente, guardame los datos de este producto, guardame los datos de esta venta, y a MySQL le puedo decir, dame los datos de esta venta, de este producto, de este cliente, dame el total de las ventas del día, dame el total de los alumnos de esta materia, pero ordenámelos por nombre o por legajo, cruzame los alumnos inscriptos de este año con los que aprobaron el ingreso, o sea, todo eso le puedo pedir a MySQL utilizando un lenguaje de programación que es declarativo, lo cual significa que es muy simple y muy potente. Bien, y MySQL va a interpretar esos pedidos y lo va a traducir en una secuencia de instrucciones imperativas para resolver lo que sea que yo le estoy pidiendo. Bien, entonces, MySQL trabaja en red. MySQL es un programa, servidor, que puede estar corriendo en cualquier máquina de la red. Obviamente, ustedes tienen una sola máquina, entonces MySQL y su programa van a estar corriendo los dos en la misma PC. ¿Bien? Acá donde ustedes tienen que usar su imaginación y pensar en una empresa, y en esa empresa van a tener a MySQL corriendo en una PC, y en otra PC diferente normalmente corre la aplicación cliente, MySQL la aplicación servidor, la aplicación cliente que consume esos datos. Bien, en este diagrama, en esta PC de abajo, que es un servidor es una PC con características especiales, por ejemplo, puede almacenar muchos terabytes o petabytes de datos, tiene muchos procesadores de muchos núcleos, tiene 128 GB de RAM, 256 GB de RAM, o sea, una computadora importante para manipular muchos datos al mismo tiempo. Y las PC de los usuarios, las que van a correr sus programas en Java,
que serían los clientes que van a hablar con MySQL, o que van a correr un programa cliente llamado MySQL Workbench, que es el que yo les pedí a ustedes que instalen. ¿Bien? Entonces ustedes se tienen que imaginar acá dos programas. El servidor de MySQL por un lado, que es el que almacena los datos y recibe las órdenes. MySQL Workbench o su programa en Java, que es el que envía las órdenes. Y estos dos programas dialogan en red, lo cual significa que estos dos programas pueden estar en la misma PC o en PCs diferentes. ¿Bien? Entonces, para la clase de hoy necesitamos instalar un cliente que va a ser Workbench y un servidor que va a ser MySQL. ¿Bien? Yo les pedí que instalen, en realidad, un programa llamado XAMPP. Que XAMPP es un paquete que trae MySQL y trae otras cosas más que capaz que no utilicemos por ahora, pero está bueno que ya las tengan. ¿Bien? O sea, en otras palabras, XAMPP es un paquete que trae Apache, que es un servidor web, MySQL, que es lo que nosotros queremos utilizar ahora, y la P es de PHP o de Perl, que sería un lenguaje de programación. ¿Bien? MySQL, quizás por ahí vean MariaDB. MariaDB y MySQL son bases de datos que vienen del mismo código fuente. Viene lo que se conoce en programación como fork. Fork es cuando yo copio el código fuente de un programa y a la nueva copia le pongo otro nombre y puede seguir el desarrollo en paralelo de la copia original. O sea, MySQL existía primero, copiamos el fuente y a este fuente le llamamos MariaDB. Los dos son muy parecidos, pero cada uno puede ir después incorporando en el futuro nuevas funcionalidades. ¿Bien? No olviden silenciar sus audios. Ahí está, gracias. Bien, entonces lo primero que necesitamos es un servidor MySQL. ¿Bien? Entonces yo le pedí que instalen XAMPP, es una opción. Si no quieren o les da error XAMPP, ¿qué es lo que pueden instalar? MySQL, el servidor solito. XAMPP trae MySQL y otras cosas. Pueden bajarse individualmente el servidor de MySQL. O pueden bajarse MariaDB, que es un fork o una copia de MySQL, que por cuestiones de licencia decidieron crearla. ¿Bien? Entonces, servidor MySQL. Yo ya lo tengo instalado, que es este icono naranja de acá, que probablemente, según cómo lo hayan instalado ustedes, va a iniciar automáticamente, o tengan que iniciar manualmente a MySQL haciendo clic en este botón que dice Start. Bien. ¿Qué es lo que acabamos de conseguir con instalar XAMPP y apretar ese botón? Que mi computadora está corriendo en este momento un programa que va a recibir de toda la red órdenes en el lenguaje SQL. O sea que cualquier computadora de la red que tenga un usuario y clave, obviamente porque hay seguridad incluida, va a poder a este MySQL pedirle almacename este dato o pedirle devuélveme este dato. ¿Bien? MySQL no tiene interfaz visual. Este programa lo único que hizo fue iniciar un demonio o servicio. Que los demonios o servicios son programas que están corriendo, que no se pueden ver, corren y pueden iniciar automáticamente con el equipo, pero que no tienen interfaz visual. Están para brindar algún servicio a la red. El servicio que está brindando MySQL a la red en este momento es almacenamiento de datos y recuperación de datos. ¿Bien? Entonces mi máquina tiene corriendo el servidor MySQL en este momento. Me voy a situar imaginariamente en otra computadora de la red. Bueno, nosotros tenemos
una sola máquina en este momento, la máquina con la cual ustedes están viendo esta charla. Bien, pero el cliente de MySQL puede correr o en la misma máquina o en cualquier otra máquina de la red para dialogar, interactuar con este MySQL. Entonces, el segundo programa que les pedí que instalen se llama MySQL Workbench, que tiene este icono de acá. Lo voy a anclar al inicio y voy a poner un acceso directo. Lo ejecutamos. Y este es el MySQL Workbench, que va a trabajar con el rol de cliente en esta dupla cliente-servidor. ¿Bien? Para que un cliente de red se conecte con un servidor de red, típicamente hacen falta entre 2 y 4 parámetros. ¿Bien? ¿Cuáles son esos 2 a 4 parámetros? Uno es el nombre de la computadora o la dirección IP de la computadora a la cual este cliente se quiere conectar para interactuar. ¿Bien? 2, como en esa computadora puede haber varios servicios, para nosotros comunicarnos con uno en particular, a cada servicio se le asigna un número, llamado número de puerto. ¿Bien? Entonces, para conectarme y hablar con un MySQL, yo necesito mínimamente saber el nombre o IP de la máquina que tiene MySQL corriendo, y el puerto en el cual está corriendo ese servicio MySQL. Bien. Adicionalmente, como este servicio requiere de seguridad, tengo que proporcionar un usuario y una contraseña. Bien. Entonces, cuando ustedes abran Workbench, van a tener acá creado ya una conexión por defecto y la posibilidad de crear una nueva conexión. Al crear una nueva conexión, tenemos que proporcionar esos 4 parámetros. Servidor. Acá pueden poner el nombre de su PC, la dirección IP de su PC, o 127.0.0.1, que significa localhost o la máquina en la cual están parados. O sea, en otras palabras, si MySQL servidor y MySQL Workbench, que es el cliente, los dos corren en la misma PC, con 127.0.0.1 alcanza para conectarse, o la palabra localhost alcanza para conectarse. ¿Bien? Si el servidor corre en otra PC diferente, acá tendré que poner algo como 192.168.0.5, por ejemplo, que es la IP de la máquina dentro de la red de mi empresa. En esa dirección está una computadora que va a tener instalado MySQL Server. ¿Bien? Puerto. Por defecto, MySQL usa el puerto 3306. Así que eso no haría falta modificar. Nombre de usuario. MySQL, cuando se instala, por defecto les pone a ustedes un usuario root. Root vendría a ser el usuario administrador de MySQL. Y después ustedes pueden ir creando más usuarios. ¿Bien? Bueno, y este conjunto de parámetros lo podemos guardar para reutilizar en el futuro poniéndole acá un nombre. Conexión 1, por darles un ejemplo. ¿Bien? Voy a probar la conexión. Y me va a decir, se ha establecido una conexión exitosa a MySQL. O sea que funcionó bien ese testeo de conexión. Si hacen clic en OK, esa conexión se va a guardar. ¿Bien? Entonces, este botón que está acá me va a permitir que mi cliente, el MySQL Workbench, se conecte o establezca una sesión con el
servidor de base de datos MySQL Server. ¿Bien? Voy a hacer clic en este botón. Y esto es lo siguiente que vamos a ver. ¿Bien? ¿Qué tenemos frente de la pantalla? A la izquierda, probablemente como ustedes tienen una instalación limpia de MySQL. Profe, Sí. ¿Estas se le llaman tablas? No, esas no son tablas. Bien, ya llegamos a las tablas. Vamos pasito a pasito. A la izquierda lo que nosotros vamos a tener, si ustedes tienen una instalación limpia, solamente test y probablemente nada más. Bien. ¿Qué son todas estas? Son bases de datos. Bien. Un base de datos es un lugar donde yo voy a poder guardar información de un sistema en particular. Bien. Por darles un ejemplo, en la facultad hay una base de datos llamada SysAcad. Y dentro de esa base de datos llamada SysAcad están todas las tablas relacionadas con el sistema académico. Alumnos, docentes, materias, etc. ¿Bien? Y en la facultad hay una segunda base de datos llamada sysadmin, que es donde está la información administrativa de la facultad, por ejemplo, los expedientes que ustedes presentan, lo que pagan de cuota por la inscripción, etc. ¿Bien? Entonces, toda la información académica está en una base de datos y toda la información administrativa está en otra base de datos. ¿Bien? Entonces, nosotros típicamente vamos a crear una base de datos, para cada programa que hagamos, para cada sistema que hagamos. Si hacemos un sistema de sueldos, probablemente vamos a crear en MySQL una base de sueldos. Si hacemos un sistema de ventas, vamos a crear una base de ventas. ¿Bien? ¿Qué va a haber dentro de las bases de datos? Dentro de las bases de datos va a haber tablas. ¿Bien? Voy a mostrarle acá una base de datos de ejemplo, UTN 2018, que no tiene tablas. Esta tiene tablas. ¿Bien? Por ejemplo, dentro de la base de datos UTN, el siguiente nivel que tenemos son las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son, podríamos hacer analogía, con un archivo del disco rígido. Ustedes el año pasado aprendieron, por ejemplo, a guardar datos del alumno en un archivo de alumnos. Bien, esa es la idea. Una tabla es como un archivo, o guardar información de un tema en particular, un objeto en particular. Acá estamos guardando alumnos, ¿bien? Entonces, todos los objetos alumnos que creemos en nuestro programa, si los queremos almacenar para que sigan existiendo después de apagar la máquina, le tendría que decir a MySQL que los guarde en la tabla alumnos de la base de datos UTN para que quede para siempre esa información, para siempre hasta que la eliminemos. ¿Bien? Entonces, la analogía vendría a ser que para las clases de mi sistema, probablemente voy a tener tablas dentro de alguna base de datos de MySQL. ¿Bien? Ejemplo, si hago un sistema de ventas, voy a tener una clase producto, una clase venta, una clase cliente y una clase empleado, por ejemplo. ¿Bien? Si yo me voy al lado de MySQL y lo exploro, voy a tener una base de datos de ventas, que va a tener una tabla de producto, una tabla de venta, una tabla de cliente y una tabla de empleado. Entonces las tablas van a ser parecidas o correspondientes a, o un término que usamos mucho, mapeadas a clases dentro de nuestro sistema. Si yo hago acá, para expandir la tabla de alumnos, voy a ver que tiene columnas: legajo, nombre y domicilio. ¿Bien? Entonces las tablas tienen columnas. Imagínense un archivo de Excel que tiene filas y columnas. O sea,
Un archivo de Excel tiene hojas, filas y columnas. Las columnas del Excel se corresponderían con las columnas acá de la tabla alumno, o con los atributos o propiedades de la clase alumno en mi sistema de Java. ¿Bien? Y una tabla también tiene filas. ¿Qué serían las filas de mi tabla? Las filas de mi tabla se corresponderían ¿con qué? Con los objetos de mi sistema. ¿Bien? Si yo en mi sistema tengo un objeto alumno con nombre José y legajo 1, en mi tabla de alumnos voy a tener una fila, y esa fila va a tener en la columna legajo el 1 y en la columna nombre va a tener José. ¿Bien? Entonces, piensen en de vuelta, un archivo de Excel, en una fila que guardan en un archivo de Excel. Pueden guardar en una fila de Excel los datos de un alumno. En un objeto pueden guardar los datos de un alumno, y una fila de una tabla va a guardar los datos de un alumno. Entonces la correspondencia es las clases con las tablas, los atributos de la clase con las columnas de la tabla, y los objetos de las clases se van a mapear o corresponder a filas de una tabla. ¿Bien? Si yo pusiera botón derecho, Select Rows, voy a ver que esta tabla de alumnos tiene solamente un alumno cargado. Legajo 122, nombre Gustavo Cerati, domicilio en el cielo. ¿Bien? Entonces, esta información es persistente. Yo prendí la máquina y ya está grabada. Un programa Java o Workbench puede pedir este dato y lo va a tener, porque se almacenó en disco. ¿Bien? Y como MySQL es un demonio o servicio de red, no hace falta que el cliente esté en la misma máquina, sino que puede estar en cualquier otra máquina. ¿Bien? O sea que vamos a poder tener 10 usuarios accediendo a la misma información sin ningún conflicto, sin ningún problema. ¿Bien? Ok. No sé si llegaron hasta esta parte. O sea, en el sentido de que hayan preinstalado antes de esta sesión el MySQL, que hayan preinstalado antes de esta sesión el Workbench. Probablemente no hayan tenido tiempo de hacerlo y de probarlo. Así que mi recomendación, obviamente, va a ser: aprovechemos estos últimos minutos de videoconferencia en mostrarle a ustedes las 4 órdenes básicas de MySQL, y después pueden rever este video mientras instalan el Workbench. ¿Ok? No me enojo. Profe, tengo una duda. Sí. No sé si lo veremos después o cómo sería el tema, pero ¿se tendría que proteger cada servidor? Porque si no, cualquier persona podría ingresar a la base de datos de otro, ¿puede ser así? ¿O cómo sería el tema? Muy buena pregunta. Bueno, número 1. Sé que en 2 minutos deberían tener clases de otra materia. ¿Bien? Si tienen que irse a la otra materia, no me voy a enojar, que acá diga participante 0. Yo voy a seguir y voy a grabar esto y lo voy a subir al canal de YouTube. ¿Bien? Así que, si tienen que seguir con la otra materia, síganla. Yo voy a terminar esta sesión de 30 minutos, como para que tengan algo para trabajar hasta la semana que viene, y después la retoman al video y terminan de ver lo que expliqué ahora. ¿Bien? Con respecto a la pregunta del compañero, cuando ustedes instalen MySQL, le va a pedir qué contraseña le quieren poner al usuario root. ¿Bien? En el caso de que ustedes instalen XAMPP, si no les pide la contraseña va a quedar sin clave, pero ustedes tranquilamente pueden entrar al servidor y poner una contraseña. ¿Bien? Nadie va a poder conectarse a su servidor si no sabe el usuario y la clave. Ahí es donde está la seguridad. Y esa seguridad ustedes la pueden abrir más, en el sentido de decir, pueden crear otros usuarios y decir, quien acceda con este usuario y clave solamente va a poder ver esta tabla y esta tabla y nada más. ¿Bien? O sea que ustedes tienen control total y absoluto de no permitir que nadie sin contraseña acceda, y que aún teniendo contraseña ustedes decidan
ese usuario con esa contraseña qué va a poder ver y qué no va a poder ver dentro de su base de datos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? No, no. Está bien. Perfecto. Entonces, un sinónimo para la palabra base de datos es la palabra esquema. Bien, si ustedes instalan una versión vieja del Workbench, capaz que acá diga base de datos, esta versión nueva dice esquema. Es lo mismo, un esquema y una base de datos es un lugar que almacena tablas y otros objetos de base de datos. Bien, entonces en este caso, fíjense que MySQL Workbench no le está llamando base de datos, sino que le está llamando esquema. Pero tengan en cuenta que puede ser utilizado como sinónimo la palabra esquema con la palabra base de datos. ¿Bien? Es una analogía con una carpeta. Una carpeta tiene archivos. Un esquema o base de datos tiene tablas y otras cosas adentro. ¿Bien? Entonces, fíjense, en el navegador, si ustedes hacen botón derecho, crear esquema, van a poder crear un esquema. Acá eligen el nombre del esquema. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema para pedidos ya, el nombre de la base de datos podría ser pedidos ya. Base de datos o esquema, es lo mismo. Bien. Y como parámetro acá, no vale la pena detenernos, pero esto básicamente lo que hace es definir con qué idioma se van a guardar los caracteres. Y si elegimos mal, es donde podemos tener algunos sistemitas donde la ñ se muestre mal, o cuando hagamos una búsqueda de una palabra acentuada, si no ponemos el acento no lo encuentre, o se ordene diferente. Ese tipo de cuestiones se manejan con esto. ¿Bien? Lo voy a dejar en los valores por defecto, no me interesa mucho. Y voy a hacer clic en Apply, aplicar. Y luego voy a hacer clic en Apply nuevamente. Finished. Bien. Entonces a la izquierda debería tener una base de datos llamada pedidos ya. Que acá la puedo ver. Pedidos ya. Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Enviarle órdenes a MySQL. Bien. Fíjense que si yo hago doble clic en pedidos ya pasa a estar en negrita. Bien, si hago clic en otra base, esa otra base pasa a estar en negrita. Voy a hacer de vuelta doble clic en pedidos ya y pasa a estar en negrita. ¿Bien? ¿Qué significa que la base de datos esté mostrada como negrita? Significa que cualquier cosa que yo haga a partir de ahora se va a hacer con lo que haya dentro de esta base de datos. ¿Bien? Entonces, si yo hago algo, se va a hacer en la base de datos pedidos ya. Voy a hacer clic en este archivo que dice SQL. Entonces, cualquier cosa que yo escriba acá y ejecute, se va a ejecutar en la base de datos pedidos ya. ¿Escuché una pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces nosotros necesitamos básicamente manejar 5 instrucciones del lenguaje SQL. Bien. Vamos con la primera instrucción. Create table producto. Por ejemplo, código int not null primary key. Auto increment. Nombre. Varchar de 100. Precio numeric 10,2. Esta es la primera orden que voy a enviar a MySQL. La voy a pintar y voy a apretar en el rayito de ejecución. ¿Bien? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Que lo que yo pinté y presioné este botón fue como una orden a MySQL. ¿Y qué decía esa orden? Quiero crear un archivo o una tabla para guardar datos de productos. ¿Bien?
O sea que MySQL reservó dentro de la base de datos pedidos ya un lugar para guardar datos de productos. ¿Y qué estructura va a tener la información que guarde ahí? Lo que guarde ahí va a tener código, nombre y precio. ¿Bien? Observen que MySQL tiene tipos de datos, igual que Java, pero no son los mismos tipos de datos que Java. Pero obviamente hay una cierta correspondencia, ¿bien? Entonces, el tipo int de SQL se corresponderá con int de Java, varchar de SQL se corresponderá con string de Java, y numeric de MySQL se corresponderá con double de Java. ¿Bien? Primary key es una restricción que le dice a MySQL: no vas a permitir tener dos productos que tengan el mismo código. ¿Bien? Entonces, si por error yo quiero poner dos productos con código 2, MySQL va a rechazar el segundo. ¿Bien? Eso significa primary key. Autoincrement es una forma en la cual le puedo decir a MySQL: el código, manejalo vos. Yo voy a agregar producto y voy a andar eligiéndole el código que va a tener. Bien, el primer producto será código 1, el segundo código 2, pero me desentiendo de tener que asignar yo los códigos de producto. Se van a ir asignando de manera autoincremental. Not null significa que si yo agrego un producto, sí o sí tengo que ponerle un código. Puedo no ponerle nombre, puedo no ponerle precio, pero sí o sí algún código tiene que tener. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener código. Puede no tener nombre, puede no tener precio, pero not null significa que tiene que tener código. Al enviar esto a MySQL, si yo hago clic acá en refrescar, refresh, bueno, acá me parece que estoy conectado en otra base. Voy a poner acá, al principio del script, la palabra use, pedidos ya, como para reafirmar que este comando lo quiero ejecutar en la base de datos pedidos ya. Sí, dice que la tabla está, pero por alguna razón no me estaría refrescando el navegador. ¿Bien? Voy a cerrar Workbench para ver si al abrirlo de vuelta se actualiza. Bien, ahí está. Tenía algún pequeño problemita de actualización el Workbench. Puedo ver la base pedidos ya, puedo ver la tabla de productos y puedo ver las columnas código, nombre y precio. ¿Bien? Entonces ya tenemos el primer comando, create tabla. Segundo comando, ¿cómo pido a MySQL que agregue un producto? Insert into, nombre de la tabla, producto, values, perdón, entre paréntesis, nombre y precio, values, 1, coca, 100. Observen que las cadenas de caracteres en MySQL van delimitado por comilla simple. Envío esta orden a MySQL y me dice que se agregó una fila a la base de datos de productos. Bien, voy a volver a ejecutar esta fila
para 2 productos más, Fanta, y vuelvo a ejecutar para Sprite. Acabo de agregar 2 objetos a mi base de datos, 3 objetos. O sea, la tabla de productos en este momento tiene 3 productos. Si lo quiero ver, la orden que voy a enviar a MySQL, así se comenta en MySQL, la orden para traer los productos es la siguiente. Select, asterisco, from, el nombre de la tabla que quiero obtener. Voy a enviar esta orden a MySQL y voy a ver que responde devolviéndome la información de la tabla de producto. Bien. Entonces, el comando createTable crea una tabla para almacenar datos. Insert agrega filas. Select me devuelve filas. Los 2 comandos que me estarían faltando son, por ejemplo, delete. Delete me permite borrar una o varias filas de una tabla, todas las que cumplan con alguna condición. Delete from producto, where código igual a 1, por ejemplo. Esto elimina un producto de la tabla. ¿Ven? Bueno, se me acaba el tiempo, me conecto 5 minutitos más para cerrar la clase de hoy y los libero.